Hola Z Collectors, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Juanjo Morales y espero como siempre que estéis bien. Hoy vamos a tratar un asunto que a mi manera de ver es casi, diría, fundamental para cualquier coleccionista. Tanto para aquel que ya tiene una colección consolidada como para el que está iniciando ahora y ya tiene varios ejemplares. Más vale empezar ahora que no tener que proceder luego con una colección de 1000 encendedores. Estoy hablando de una base de datos para controlar nuestra colección de cipos. Me parece absolutamente interesante y es por esto que lo he cogido como tema de hoy. Y es una base de datos online, con lo cual no os va a ocupar espacio en vuestro ordenador, y lo que necesitáis en principio es entrar en esta dirección que os voy a poner aquí. Cuando accedáis a esta página web os voy a explicar exactamente qué es lo que tenemos que hacer para poner en marcha nuestra base de datos. Vamos con ello. Os quería aclarar antes de nada que este no es un vídeo patrocinado ni mucho menos. Simplemente yo conocí esta base de datos, me la mostró un amigo coleccionista y la estoy utilizando y me va muy bien, y es por lo que pensé que sería buena idea hacer un vídeo sobre ella. Quiero aprovechar y dar las gracias a todos aquellos que habéis puesto un comentario preguntando cómo estaba después de este periodo de inactividad, que afortunadamente no ha sido por motivo de salud, sino por temas profesionales, falta de tiempo, ya sabéis. Bueno, vamos enseguidita a ver cómo funciona esta base de datos. Vamos con ella. Lo primero que veréis al entrar a la página web es esta portada, donde aparece este mismo vídeo que estamos utilizando aquí, pero solamente con música. Yo lo he ralentizado un poco para poder comentarlo. La página se divide en dos grandes bloques. A la izquierda, la gestión de la colección, para añadir los encendedores que necesitéis y tener un seguimiento, y a la derecha los que publican otros usuarios porque, por ejemplo, quieran ponerlo a la venta. Como veis, debajo de cada uno pone el nombre del propietario y un sobrecito que es un link al mail directo por si queréis hacerle alguna consulta. Podéis verlo en lista o en cuadrícula, como hemos tenido antes en pantalla. Aquí están todos con las principales características de acabado, estado, modelo, etc. Esta sería una lista de una colección grabada. Se han puesto 3 encendedores de prueba y vamos a ver cómo rellenaríamos. Pondremos en primer lugar el nombre del encendedor, a ser posible el que aparezca en la caja con su número incluido. Ahí el número de edición limitada, si es que lo tiene, 200 de 1000, el 5 de 500, y luego nos vamos a seleccionar el modelo, que puede ser regular, slim, table lighter, blue, blue 2, etc. Vamos a coger, por ejemplo, regular, el estado nuevo o usado. También restaurado, y luego aquí son los acabados, que están casi todos, faltan algunos, y luego el catálogo donde aparece el encendedor, para lo que tengáis localizado, la cantidad, y aquí pondremos precio de compra, precio de venta, buttons, insert, etcétera, y grabaríamos una imagen y otra de la caja. Podemos grabar hasta 5 imágenes del encendedor y hasta 3 de la caja, y nos aparecería así. Si quisiéramos imprimir una ficha, esta ficha nos iríamos aquí arriba y lo tendríamos en formato PDF
con todos los datos que hemos introducido. Luego podemos guardar cambios o eliminar la ficha, en cuyo caso nos avisará porque es un proceso ya no reversible. Luego podéis haber elegido entre inglés y español. Y para suscribiros únicamente tendríais que entrar en la suscripción y daros de alta, como vamos a ver. Este es el manual de uso que también está en la web, que refuerza un poco lo que os comento en este vídeo. Iniciar sesión, pues registrarse, colocáis todos vuestros datos y pulsáis registrar y ya tendréis acceso a vuestra web. Bien, espero que os resulte útil. Si sois coleccionistas y no la conocíais, dejadme un comentario y me contáis un poco cuál es la impresión que os ha causado. Si os ha gustado, darle un like también y compartir este vídeo con aquellos amigos que entendáis que les puede interesar para su propia colección o simplemente como curiosidad, ¿no? Lo mejor de todo esto es que al final la suscripción a esta, o darse de alta como usuario a esta base de datos solo cuesta 20 euros al año. Sí, has oído bien. Al año, no al mes, al año. Y esto me parece un coste soportable totalmente por cualquier coleccionista, que cuando su colección vaya creciendo, si mantiene esa base de datos al día, seguro que se va a alegrar. Bueno, Z Collectors, nos vemos pronto en otro próximo vídeo y espero que sigáis bien hasta entonces. Espero venir prontito, ¿eh? Venga, saluditos para todos.